no sé. El primer salón, ojo, que sería mañana, aparte del normal, el de clases, que podrían llegar a intentar, es el, ya les digo, creo que son los mismos dos salones, pero no recuerdo bien. Sí, este mismo, 108. Porque mañana tenemos en el 105. Creo que es el que está al final del pasillo. Entonces, en teoría, ojalá este mismo salón. ¿De acuerdo? Hoy y mañana. Al menos un día que yo no rote. Ah, qué una belleza. 2 días seguidos. Genial. Listo. Miren el ejercicio que les estoy compartiendo. Me están diciendo, una partícula se mueve sobre una trayectoria circular con una velocidad angular omega, radianes sobre segundo, que varía en función del tiempo como muestra la figura. El tiempo se mide en segundos. Para este movimiento, calcular aceleración angular de la partícula para 1 segundo, para 4 segundos, y dejamos hasta ahí. El resto lo seguimos mirando más adelante. Todo lo que yo tengo del ejercicio es la gráfica de velocidad angular contra tiempo. ¿Cierto? No conozco más. No tengo nada más. ¿Qué puedo llegar a sacar de esa gráfica para calcular la aceleración? ¿Qué es la aceleración en la gráfica de velocidad angular contra tiempo? La pendiente. La pendiente. ¿Cuántos movimientos diferentes tenemos, señor? Es que no tiene la cámara del tablero. Estoy mostrando solamente el ejercicio. Están empezando a escribir. Perdón. Mírenme, aquí estoy. Esto, ¿cuántas, ¿cómo se dice? Iba a decir zonas, no fue la palabra. ¿Cuántos movimientos diferentes tenemos según la gráfica? 2. Es decir, la partícula angularmente tiene una velocidad positiva y luego a los 3 segundos va a invertir su dirección de la aceleración, es decir, la velocidad va a empezar a bajar hasta ser 0. Tenemos 2 pendientes, antes de 3 segundos y después de 3 segundos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el cálculo que yo debería hacer, ahora se va a compartir más tarde, perdón, tablero. Por cierto, eso ya deberían tenerlo siempre, ¿no? El drive. Ahí está en la página de Discord también. Lo que podríamos llegar a hacer es simplemente calcular las 2 pendientes. La pendiente 1 y la pendiente 2. Para la primera parte de la gráfica y para la segunda. O siempre que nosotros calculamos una pendiente y de esta gráfica pues que corresponde a cada una de las aceleraciones, necesitamos mirar 2 cosas, ¿no? El cambio vertical sobre el cambio horizontal. En este caso, el cambio de la velocidad angular sobre el cambio del tiempo. Ya que tenemos el mismo movimiento desde 0 hasta 3 segundos, el cambio lo puedo llegar a mirar en cualquier par de puntos. Cualquiera. ¿Qué puntos quieren? Por ejemplo, conozco la velocidad en 0 segundos, en 1 segundo, que vale 2, en 2 segundos vale 4 y en 3 segundos vale 6. ¿Cuál sería la velocidad angular final? Para la cual también tengo que conocer su tiempo. ¿Cualquier punto le sirve? Podría ser para 3 segundos, por ejemplo. Es decir, 6 de velocidad angular menos, el inicial puede ser cualquiera, de hecho. Puede ser 2 para tiempo igual a 1, ¿no? 2. ¿Cuánto es el tiempo para 6 segundos? Para 6, perdón, de velocidad angular. Según la gráfica, es 3 segundos. Y para 2, 1 segundo.
¿Listo? Bueno, ¿a qué sería igual esto? 6 menos 2, tendríamos 4 sobre... ¿Pero era 3 y 1? ¿What? Perdón, creo que la embarré en algo. ¿Está bien? Ah, no, sí. ¿La 2? Sí, eso es todo. Qué pena. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo en que esa velocidad, esa aceleración angular, sería simplemente 2 radianes sobre segundos al cuadrado? ¿Listo? Podemos llegar a hacer una comprobación rápida, ojo, y no perder tanto tiempo, por así decirlo. Miren la gráfica. Bajo con los dedos, los que están virtual. Literal, puedo llegar y poner los dedos y decir cuánto varío en velocidad, 2 unidades. 2 unidades es lo que varía la gráfica. ¿Sobre qué? Sobre lo que varío en la horizontal. Mira, si miro el tiempo desde 0 a 1 segundos, sí, la aceleración es 2 sobre 1. 2. ¿De acuerdo? No importa en dónde la mida, realmente. Como es la misma línea recta, la pendiente va a ser igual. Así que la pregunta A, donde me dicen la velocidad, la aceleración angular en el tiempo 1, pues realmente es la aceleración angular desde el tiempo 0 hasta el tiempo 3, sin tocarlo, porque ahí hay una indeterminación. ¿Listo? ¿Qué pasaría para la aceleración 2? Igualito. ¿Qué punto quieren mirar? No sé, pongamos 6 segundos y 3 segundos. ¿Cuánto vale la velocidad en 6? 0. ¿Cuánto vale en 3? 6. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? 6 menos 3. ¿Tiene sentido que para el primer intervalo la aceleración me dé positiva? Y 2, sí. Claro, la velocidad está aumentando en la gráfica. Y en el segundo, la misma magnitud de la aceleración. Pues sí, básicamente es coger un triángulo, partirlo por la mitad y se puede hacer una operación de espejo, ¿no? La mitad de la izquierda es la misma mitad de la derecha. Tiene la misma pendiente, solo que una positiva y la otra negativa. O sea, por análisis, como yo lo quiero analizar, es consistente. Listo. La parte B, el desplazamiento angular de la partícula en los primeros 6 segundos del movimiento. Voy a hacer aquí una gráfica muy sencilla. ¿Por qué? Porque ¿qué es el desplazamiento angular de la gráfica en la gráfica de velocidad contra tiempo? ¿Alguien sabe? ¿Qué es el cambio de la posición en la gráfica de velocidad contra tiempo o desplazamiento angular? ¿El área? El área, sí. El área bajo la curva. Toda esta área sería desde 0 a 6 segundos según la gráfica. Puedo llegar a hacer un cálculo de triángulos rectángulos, que es lo más sencillo, y simplemente pues digo, hey, esta base del triángulo, 3 segundos. Esta base del triángulo también es 3 segundos. ¿Cuánto es la altura de los dos triángulos? 6. ¿6 de qué? Velocidad, es decir, radianes sobre segundo. ¿Listo? Esta área, 1, será el desplazamiento angular por los primeros 3 segundos, más esta área 2, el desplazamiento angular desde el segundo 3 hasta el 6. Es decir, el desplazamiento angular, que sería toda el área del triángulo hasta los 6 segundos, pues será la suma de las dos áreas. Y qué bueno que las dos áreas son idénticas, ¿cierto? ¿Por qué? Es un triángulo igualito, con la misma base y la misma altura.
¿Listo? ¿Cuánto me da la base? 3. ¿Y por 6? ¿Idea? Tenemos un medio, base por altura. ¿Cuánto me da el desplazamiento angular? 3 por 3. Y yo soy malo en matemáticas. ¿Sí o no? Sí, hombre, 6, 12, 18. Habla del 3. Bueno, tenemos 18. ¿Qué es esa área? Desplazamiento angular, por lo tanto la unidad es radian. Tenemos un medio. O sea, cada una de las dos áreas, de hecho, es 9 radianes. ¿Sí? 3 por 6 sobre 2. 6 sobre 2, 3. 3 por 3, 9. ¿Listo? Para la parte 3 del ejercicio, me dicen, si la observación se hace con un ángulo inicial igual a 0, calcule la posición angular al cabo de los 3 segundos. Es decir, con el desplazamiento, ojo, pero solo en la primera área, porque luego de que empieza el movimiento a los 3 segundos, pues vamos a mirar cuánto se desplazó. Sería solamente que esta área que tenemos aquí pequeñito. ¿Listo? No me están pidiendo desplazamiento angular, me están pidiendo la posición angular. Así que yo abro este cambio a un cambio de la posición angular igual al área 1 y me están dando ese dato de cuánto vale la posición angular inicial. 0. ¿Con qué me quedo? Con que la posición angular es cualquiera de las dos áreas del área 1, es decir, 9 radianes. ¿Listo? Fácil o difícil. ¿Les quedó claro los que están virtual? Sí, señor. Déjenme un momentico acá. Porque no sé. Listo, miremos otro ejercicio. Voy a compartir. Ok, me dice, voy a empezar a hacer el dibujito en el tablero. Ahorita les muestro qué es lo que estoy dibujando, pero básicamente voy a recrear algo muy similar. Creo que tengan razón. Si el círculo se hace rápido, queda más. Un poquitico más. Listo. La rueda A, cuyo radio tiene 30 centímetros. Quiero escribirlo algebraicamente. Así que simplemente lo voy a dar aquí como RA. Parte del reposo y aumenta su velocidad angular uniformemente a razón de 0.4 pi. Pregunta, ¿ese 0.4 pi qué es? Si algo aumenta uniformemente a razón de, ¿a qué se refiere? ¿Esa sería la velocidad angular? Tal vez, dime tú. En cálculos se le enseñaron, ojo, que cuando usted hace una derivada, usted está calculando la rata, es decir, la razón de cambio de una cantidad que normalmente se representa verticalmente con respecto a una horizontal, ¿cierto? Esa es la derivada, una rata, una razón de cambio. Entonces, si hacemos una derivada
de una función de y con respecto a x, pues tenemos la rata de y con respecto a x. Es una razón de cambio. Acá me están diciendo algo muy similar. La velocidad aumenta uniformemente a razón de, es decir, me están dando la rata de cambio de la velocidad. No me dicen con respecto a qué, pero en el mundo físico, ese con respecto a qué siempre es una evolución temporal. A menos que me digan que tiene otra clase de dependencia, podemos asumir con confianza que es temporal. ¿Qué es entonces ese 0,4 pi? Cuéntenme. ¿De la posición con el tiempo? Tampoco, porque me dicen que parte del reposo. Cuando algo parte del reposo, ¿cuánto es su velocidad angular? Cuando algo parte del reposo, ¿cuánto es su velocidad lineal o angular? Una rueda, parte del reposo, ¿cuánto es su velocidad inicial? 0. 0, perfecto. Y me dicen que aumenta a razón de, ojo, no me pueden dar la velocidad. ¿Cómo es posible que La aceleración. aumente con respecto a la misma velocidad? No tiene sentido. Pero sí me pueden decir, la velocidad aumenta desde 0 a razón de, es decir, me están dando la aceleración. ¿Listo? Si esa es la aceleración angular, todos quedamos contentos. Listo. Excepto que ahí en el ejercicio, mira las unidades, radianes sobre segundos. ¿Qué puedo concluir de esas unidades? ¿Qué son las unidades de radianes sobre segundo? Velocidad angular. Entonces, ¿qué podemos concluir de lo que está escrito ahí en el PDF? Dígalo con confianza, no lo hice yo. No me van a ofender. ¿Está qué? Que está mal. ¿Listo? Ese tiene las unidades mal, lo cual puede hacer que un estudiante pierda el examen. Si el estudiante no se da cuenta y dice, profesor, ¿estás seguro que son unidades de aceleración? Porque todo parece entender que es aceleración. Efectivamente le faltó el cuadrado a ese segundo. ¿Listo? Sigue. La rueda transmite su movimiento a la rueda B mediante una correa. Obtener la relación de las aceleraciones angulares y los radios de las ruedas. Y encontrar el tiempo necesario para que la rueda B alcance una velocidad angular determinada, 300 RPM. Hay algo que no está enunciado, pero lo tengo de la gráfica, y es el radio de B. Y ya con eso tengo suficiente. Vamos a compartir el tablero. Este es un ejercicio que usted le estaba hablando de conceptos básicos. Por ejemplo, a usted le están preguntando cómo es la relación de las aceleraciones y de los radios. Le puedo llegar a dar a usted la relación de los radios porque simplemente calculo el cociente, divido uno sobre el otro y ya. ¿Cierto? Fácil. Pero ¿cómo hago para hallar la relación de aceleraciones? ¿Cómo hago para calcular la aceleración de la rueda B? La cadena no está ahí por deporte, ¿cierto? Podemos llegar a utilizar la cadena. Pongamos que yo tengo un gato. Esta es una parte de la bicicleta, aquí iría el pedal. Y yo llego y digo, bueno, voy a mirar al menos qué tenemos en común, ya sea lineal o angularmente. Coloco mi gato y lo amarro aquí, en toda la mitad de la rueda. Él empezaría a rotar conforme yo pedaleo, ¿cierto? Luego diría, cogería el gato y lo pondría acá. La rotación del gato en esta rueda, en el disco, pues, donde yo hago la fuerza, o en la llanta, ¿sería igual o sería diferente? La aceleración que él tiene él. ¿Qué opinan? ¿Igual? ¿Será que sí? Y claro, sí. Bueno, supongamos ahora que los dos tienen el mismo radio, como si fueran las llantas de un tanque. Es decir, cada llanta se va a mover angularmente igual una con la otra porque tiene el mismo radio. Pero la bicicleta no está diseñada para eso. Tiene una razón de ser que el disco sea más pequeño que el otro. La razón angular no va a ser igual. No se van a estar moviendo igual. ¿De acuerdo?
al menos la parte angular no puede llegar a ser igual, tiene que cambiar con respecto al radio, fijo. Pero yo podría hacer otro experimento con lo que quede del gato y es amarrarlo a la cadena. Si yo amarro al gato acá en la cadena, podría llegar a ver que él se va con una cierta velocidad. Si luego llego y amarro un gato secundario a la parte más abajo de la cadena, veo que él iría pues con otra velocidad. Tengo que poner un subíndice, es decir, tengo que diferenciar la velocidad de este gato secundario con el primario, o serían exactamente iguales, una es mayor que la otra. ¿Qué pasaría si una es mayor que la otra? ¿Qué creen? ¿Qué opinan? De hecho, no le he puesto aquí carácter vectorial. En vector son diferentes, ¿no? Porque pues, la dirección vectorial es diferente, pero en magnitud deberían ser igual. ¿Sí o no? ¿Por qué? Bueno, hagamos el contraejemplo, lo más fácil. Velocidad es mucho más grande y digamos que aquí encontremos una más lenta. No es posible que este pedacito de la cadena alcance a este que se mueve tan rápido. Así que o la cadena se estira entre estas dos o se rompe. ¿Perdón? Si esta es rápida y digamos que esta no se mueve tan rápido, este pedacito de la cadena, esta la va a alcanzar. Pues aquí se empezaría a acumular cadena. ¿Y de dónde va a salir la cadena? Tendría que en algún otro punto empezar a estirarse o de nuevo se rompe. La única condición para que la longitud de la cadena sea constante es que toda se mueva al unísono, como un engranaje. Bueno, es un engranaje básicamente. Entonces, funciona muy bien, ¿cierto? Si toda la velocidad de la cadena en cada uno de los puntos se mueve, es idéntica en magnitud, no tengo ningún problema, la longitud de la cadena es constante. Y eso es lo que pasa en el mundo real. Esa es la condición de solución del ejercicio. Que la velocidad en toda la cadena tiene que ser igual. Voy a dibujar en otros dos puntos y ya vamos a ver por qué. Bueno, de hecho no es la condición de solución, pero ya casi. Okay. Recuerden el enunciado. Parte del reposo. Esa velocidad tuvo que haber sido 0 al inicio. Y eventualmente fue creciendo. ¿Qué puede hacer que la velocidad lineal en cada punto de la cadena y por supuesto en cada una circunferencia crezca con respecto al tiempo? ¿Qué tiene ese poder de cambiar la magnitud de una velocidad? Aceleración. ¿Pero cuál de las dos? Porque aquí hay movimiento circular y aquí también Tangencial. la aceleración tangencial. ¿Es posible que esta cadena acelere más rápido que el otro pedazo? No, tienen que acelerar igual. Parte del reposo aumenta esta velocidad. Sí, claro, pero toda la cadena tiene que aumentar a la misma razón, porque si no se revienta. ¿Ok? Y esa sí es la condición de solución. Que la aceleración tangencial en la rueda A tiene que ser igual a la aceleración tangencial de la rueda B. ¿Se demoran en verlo? Más o menos. Debes de considerar que la velocidad en cada punto tiene que ser igual. ¿Listo? En sistemas más complejos cambiaría, ¿no? Puedo llegar aquí a colocar una ruedita más pequeña y aquí llegar y sacar a otra ruedita más grande, puede ser, lo que yo quiera. Hacer un sistema de muchas ruedas y cadenas. Y puedo llegar a ver que las relaciones se me cumplen. Por ejemplo, si yo pongo una ruedita aquí más pequeña que gire con esta, con A, las dos que compartirían la velocidad lineal o la velocidad angular, ya que están girando las dos al unísono. ¿Qué puedo llegar a decir? ¿Qué comparten? Piénsenlo. La velocidad lineal en este punto será igual a esta, o la velocidad angular será igual a lo largo de las dos
Solo con hacer el dibujo la gente lo coge. ¿Por qué? No sé. Pero cuando les muestro que, oiga, está cambiando este ángulo con respecto al tiempo, es el mismo, dicen, ah, sí, la velocidad angular. ¿Cierto? Cuando tenemos una unión de diferentes círculos por la línea, es decir, por el radio, tenemos una velocidad lineal compartida. Pero si lo tenemos unido desde el mismo centro de la circunferencia de rotación, lo que tenemos es velocidad de aceleraciones angulares compartidas. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta para ejercicios posteriores. Vamos a llegar a ver. ¿Listo? Bueno, ¿qué nos toca? Acá. ¿Cómo es la ecuación de la aceleración tangencial? Con respecto a lo que tengo, ¿no? A R y a alfa. Si no, entonces, ¿para qué hice esto? R por alfa. Perfecto. ¿Listo? Puedo reemplazar y me doy cuenta que aquí tenemos R para la rueda A, alfa para la rueda A, va a ser igual a R para B y alfa para B. ¿Ok? Digo, no me he dado cuenta, Daniel Fernández. Fernández. Profe, es que acabo de Espera, llegar. espera. ¿Tienen música de violín triste? ¿La pueden poner? Bueno, no importa, síganme contando, Daniel. ¿Y qué? No, profe, que ahorita no puedo porque es que acabo de llegar de la universidad y estoy con el teléfono. O sea, acabo de llegar físicamente a la universidad y pues estoy con el teléfono y eso. O sea, pues si quiere la prendo, pero estoy todo desordenado. Vea cómo está. Déjese. Mira, Daniel molestando. Listo, no pasa nada. Esto, ¿está claro este pedazo? ¿Sí? ¿Por qué la aceleración tangencial de las dos es igual? Ok. Bueno, yo molesto demasiado. Esto, no, Daniel, apaga si quieres, si no te sientes bien. Lo de la cámara igual es importante siempre. Hombre, no sé, ustedes ya han tenido otras clases, ¿no? Entonces, ustedes saben lo que es una clase mamona. Esta clase es física, no se supone que tenga que ser fácil y tampoco es un circo. Pero digamos que es más llevable para ustedes y para mí si hay una cierta interacción. ¿Sí o no? ¿O no ha sido así? Todos miran como, soy mamá. Bueno, háganlo que quieran. Listo, tenemos acá radio de aceleración. Radio de aceleración van a ser iguales las dos magnitudes porque, claro, la aceleración tangencial es igual. Lo único que no conozco, lo único que podría llegar a averiguar, y vale la pena, sería la aceleración, perdón, de la rueda B, ya que la aceleración de A me la están dando en el enunciado. La puedo despejar de una vez. Y quiero que por favor ustedes hagan el cálculo y me digan cuánto da. Es decir, voy a mandar este radio a dividir. ¿Hay que hacer conversión de unidades de esos radios? Sí y no. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que usar unidades internacionales y esos radios están en centímetros. Y no porque cualquier conversión de los radios sería por algún producto que se le tiene que hacer a los dos. O lo divido, lo multiplico por 1000 o 100 o lo que sea, pero lo voy a hacer a los dos. Así que la proporción se va a mantener constante. Sí, yo tengo allá 30 centímetros, que son 0,3 metros. Tengo 12 centímetros, que son 0,12 metros. Pero en esencia, cuando yo divido 30 sobre 12 o 0,3 sobre 0,12, me va a dar el mismo resultado. ¿Cierto? ¿Cuánto les dan toda la aceleración en B? Ya uno.
Da 1, ¿Cuánto? 1, 1 o 1 pi. 1 pi. ¿Listo? Al cuadrado. Contrario a lo que está aquí. Me pregunto si ese televisor se costará tanto como dice. ¿Qué marca es? Bueno, listo. Tenemos la aceleración angular para B. Ojo, pero la pregunta me dice es encontrar la relación de las aceleraciones angulares y los radios. A usted siempre que le pidan alguna relación, normalmente le están pidiendo es ¿cuánto nos da esa relación? No tengo ninguna preferencia y ahorita miramos para qué sirve, cómo se usa. Es decir, es el equivalente de hacer el cociente entre las aceleraciones o entre los radios. Simplemente desde de acá, ¿no? Mandé esta de A para acá. ¿Cuánto nos da? Solamente este producto. ¿Nadie? 2.5. ¿Cuánto le da 1 sobre 2.5? Mira lo que voy a hacer. La aceleración de B es igual a 2.5 veces la aceleración de A. Así como la aceleración de A es igual, ¿cuánto le da 1 sobre 2.5? Es decir, voy a pasar acá y este 2.5 lo paso a dividir. 0.4. Así como la aceleración de A es 0,4 veces la aceleración de B. ¿Cuál aceleración es más grande? Pues la de B. La de B. ¿Qué quiere decir? Que el gato de prueba es posible que muera primero aquí y no acá. ¿Cierto? Conclusión científica. ¿Listo? ¿Les quedó claro? Realmente lo que me pedía el ejercicio estaba por acá, pero no está mal hallar esa aceleración. Ok. Vamos a hacer la segunda parte que me dice encontrar el tiempo necesario para que la rueda B alcance una aceleración angular. Perdón, una velocidad angular específica. Listo. Casi que les quiero que ustedes me lo cuenten. ¿Qué ecuación, qué relación, qué gráfica, qué puedo hacer para obtener eso? Me están pidiendo el tiempo necesario para que la rueda B alcance una velocidad angular específica de 300 revoluciones por minuto. Y ya en el enunciado, en la parte de arriba, me dice que parte del reposo. Es decir, quiero saber cuánto le demora y es desde el reposo hasta esa velocidad angular. ¿Cómo haríamos? ¿Qué ecuación? Cuéntenme. Díctenmela. ¿Nadie? Profesor, Visual. sería la ecuación de la velocidad angular que es igual a
aceleración angular por el tiempo, por la velocidad angular inicial. Sí, perfecto. ¿Cuál es la letra que representa la velocidad angular, perdón? W. W. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Sí? ¿Están viendo mi pantalla de Wikipedia o no? Sí, señor. Ok. ¿Qué letra es esa? La que estoy señalando con el mouse. Ay, perdón, se movió. ¿Qué letra es esa que estoy señalando con el mouse? Omega. Omega. Esas primeras dos filas son de mayúsculas. Y esta que tengo acá en minúscula, ¿cómo se llama? Omega también. ¿De acuerdo? No hay W, señor. Omega. Y aquí hay varias que podemos ver. Por ejemplo, ¿qué utilizamos para cambio? Delta. Y cuando usted lo enseñan a derivar, que le dicen, hey, es que cuando es infinitamente pequeño, el delta tiende a 0, utilizan la minúscula. Mira la casa. ¿Hay alguno que sea de sistemas? Ellos de pronto conocen el concepto del epsilon de la máquina. El tamaño mínimo de datos que puede procesar una máquina sin que lo tome como 0. ¿Cierto? Esto, alfa, lo pueden llegar a conocer en ángulos. Beta también lo vamos a utilizar para ángulos junto con teta y de pronto esta letra. ¿Cómo se llama esta letra? ¿Cómo? Sí. Y esta. Ahí se confunden, ¿cierto? Miren, esta es la letra Si y esta es la letra Fi. ¿Ok? Con F y con S. Ese sí se pronuncia muy extraño en español. Bueno, por ejemplo, cuando usted le enseñaron la luz de óptica en el colegio, posiblemente le mostraron cuando la luz cambia de medio, velocidad de un medio sobre el otro, y le mostraron esta letra para ese índice de refracción o de difracción, dependiendo de como le hayan enseñado. Es posible que conozca esta para la densidad, ¿no? La letra Rho. Si es volumétrica, es decir, masa sobre unidad espacial en el volumen. Si es densidad superficial, entonces de pronto esta, ¿cierto? Sigma, masa sobre el espacio, es decir, el área. A eso me refiero, masa sobre área. Y también de pronto conozcan sigma mayúscula, que es la letra que utilizamos para cooperación algebraica. La sumatoria. De pronto también conocen la lineal, es decir, la densidad lineal, que es simplemente la masa sobre la longitud, o si son químicos, el tiempo de vida media de los átomos, que se espera que en el hidrógeno sea infinito y en el uranio está por el número de años, es decir, el tiempo que se demora en promedio una partícula, un átomo, perdón, en descomponerse en otra cosa. Es decir, el alfabeto griego es muy útil y conocerlo pues es muy bueno para muchas disciplinas. Para la mayoría de carreras van a conocer este número siempre como lo mismo, el número pi, y es una constante. Sin embargo, también cuando el átomo y sus partículas elementales se descomponen en otras, aparecen unas que son de tiempo de vida muy cortito, llamado piones, y se representa con esta letra. O sea, hay muchas cosas acá. Conocer el alfabeto griego, pues, nunca se excusa, nunca está mal para hacer ahí el recorderis. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir. Y la ecuación que me dieron por ahí está perfecta. Era omega igual a alfa sub 0 por el tiempo más omega 0. ¿Listo? ¿Por qué? Porque bueno, el ejercicio me está diciendo, hey, el omega 0 era 0 porque partimos del reposo, y el omega, de hecho, ¿el omega es lo que me están pidiendo? No. El omega me lo dan. Me dan la velocidad de 300 revoluciones por minuto, me están pidiendo el tiempo. Bueno, voy a despejar. El tiempo va a ser igual
a omega para la rueda, es que lo tapé. B, voy a colocarle aquí, sobre la aceleración angular, que sí es constante de B. ¿Ok? ¿Ya? ¿Qué sería dividir 300 sobre pi? ¿Sí o no? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿O falta algo? ¿Alguien me puede decir por qué tenemos unidades de revoluciones por minuto para velocidad angular cuando la velocidad angular se escribe en qué unidades? Radianes sobre segundo. Esta unidad de revolución por minuto, de hecho, casi que es una medio frecuencia, pero no nos paramos en eso. Se tiene que hacer conversión de esa unidad, ¿de acuerdo? No podemos dejar en revoluciones por minuto. Si yo les pregunto a qué es igual a revolución por minuto en radianes sobre segundo, de pronto me van a decir como, espera, profesor. De pronto alguno me dirá, bueno, tenemos que hacer algo con 2pi, ¿sí? Mucho más fácil de pronto ver estas revoluciones por minuto si las escribo así. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque estas revoluciones por minuto podría empezar a atacarlas, a multiplicarle una serie de factores de conversión hasta dejarlo en radianes sobre segundo. ¿Han usado factores de conversión? No es muy difícil. Es simplemente empezar a darle tortazos y a cancelar unidades. Por ejemplo, ¿qué es una revolución? Un levantamiento del pueblo unido por una causa justa, y también es una revolución en términos angulares. ¿Qué sería una revolución en términos de radianes? ¿Cuánto? 2pi. ¿Qué unidad? Radianes. Sí, el radian es adimensional y todo, pero aquí me sirve bastante mantener esos radianes. Ok. Por este factor de conversión de 2pi, puedo convertir algo de RPM a radianes sobre minuto. ¿Cuál sería mi siguiente factor de conversión? Un minuto sobre 60 segundos. ¿Listo? Factor de conversión para convertir RPM a radianes sobre segundo es igual a 2pi sobre 60. Se acabó. Ya tengo un nuevo factor de conversión. Los ingenieros lo escriben mucho en las tablas, o lo pueden calcular o como quieran. ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Cómo me daría el resultado? 10pi. 10pi. Perfecto. Creo. 600 sobre 60. 2 ceros sobre 1. 10 pi. Unidades. Radianes sobre segundo. ¿Listo? Ahora sí lo puedo llegar y operar aquí. 10 pi. Vale. Sobre aceleración angular, pi. ¿Listo? Súper fácil de calificar. No sé más. De calificar, sí. Si no se ve el pi, y si no se ve el 10, ya no sabe que está mal. Se acabó. ¿Entendieron? ¿Alguna duda hasta ahorita? O alguien me mencionaba que hasta dónde iba el examen. No vamos a mirar la parte de velocidad relativa y posición relativa. ¿Por qué? Porque normalmente eso se evalúa en el siguiente, y con todos los cambios y eso es mejor mantenerlo así. Es decir, nosotros ya tenemos el tema del examen completo. ¿Listo? Simplemente estamos haciendo es ejercicio.
No alcanzamos a hacer este, pero podemos charlarlo. Al menos. El siguiente. Vamos a leerlo con calma. Me dice, una rueda parte del reposo y acelera de tal manera que su velocidad angular aumenta uniformemente a 200 RPM en 6 segundos. Después de haber estado girando por algún tiempo a esta velocidad, se aplican los frenos y la rueda toma 5 minutos en detenerse. Si el número total de revoluciones de la rueda es de 3100, calcular el tiempo total de rotación. ¿Alguno tiene una idea siquiera de por dónde arrancar? Porque aquí me dan varios datos, algunos numéricos, otros que están como medio implícitos. Es decir, ¿comenzamos por ecuaciones o qué? ¿Qué hacemos? Miremos la primera parte, ¿no? Parte del reposo, ¿cuánto es su velocidad inicial? 0. Acelera uniformemente, quiere decir que es un movimiento circular. Uniformemente acelerado, ¿no? A 200 RPM, ¿qué es este dato de 200 RPM? ¿Es qué? La velocidad. Ojo, el otro grupo le pasó. Hay dos cosas que escriben. Aumenta su velocidad uniformemente si a razón de, es decir, la radio de, es decir, la aceleración, la derivada. ¿Sí? Y este que dice uniformemente a, es decir, aumentó uniformemente a tanto. Este es el valor de la velocidad, no la rata con la que cambia la velocidad. ¿Listo? Porque aquí se pueden sentir tentados, porque la tentación es grande, el cuerpo es pecaminoso a pensar que esta es la aceleración, y no lo es. ¿Listo? Bien, en 6 segundos, es decir, aquí tenemos un movimiento uniformemente acelerado, tenemos cambio de la velocidad y tenemos el tiempo que le toma. Después de haber estado girando por algún tiempo, es decir, cómo es el movimiento en este tiempo que no conocemos, de hecho. Porque miren, me dice después de haber estado girando por algún tiempo a esta velocidad, a velocidad constante, ¿cómo es el movimiento? ¿Cómo sería? Circular uniforme, perfecto. Quiere decir que aquí tenemos aceleración angular igual a 0. ¿Conocemos a cuánta velocidad estaba? Sí, a la que quedó antes. ¿Conocemos por cuánto tiempo? No. De hecho, ahí es donde está abajo el enunciado, me dice por algún tiempo. Pero sabemos que ahí vamos a tener una velocidad constante. Y finalmente se aplican los frenos. ¿Qué pasa cuando se aplican los frenos? ¿Cómo debería ser la aceleración? Negativa. Va en contra de la velocidad y la rueda le toma 5 minutos en llegar a 0. De la forma en la que lo leí, ¿tienen alguna idea de qué deberíamos construir con esto? Con todo lo que les acabo de decir. Movimiento uniformemente acelerado, luego uniforme y luego desacelerado. ¿Qué es lo más práctico para hacer este ejercicio? Botarnos con ecuaciones al topo, ¿cierto? ¿Alguien tiene una mejor idea? ¿Una gráfica? Una gráfica. ¿Cómo sería la gráfica? Charladita. ¿Volver a repetir, profe, qué dije? ¿Cómo sería la gráfica? Es decir, tenemos aquí aceleración positiva, aceleración cero, aceleración negativa. ¿Qué tipo de gráfica sería? ¿Qué figura trigonométrica? ¿Qué sé yo? ¿Ni idea? Nosotros vivimos en la de Bucaramanga, ¿no? Una meseta, un trapecio, ¿cierto? Es decir, tendríamos una pendiente positiva, luego pendiente cero y luego pendiente decreciente. ¿Conocemos algo de esa gráfica? Sí, el número total de revoluciones de la rueda. ¿Qué es el número total de revoluciones de la rueda? ¿Alguien sabe? Velocidad final. ¿La qué? Velocidad final. No, número total de revoluciones de la rueda quiere decir que la rueda giró 3100 veces. No.
la posición entre final e inicial fueron 3100 vueltas. O sea, tenemos el número de vueltas. Podemos averiguar si tuviéramos el radio y no lo tenemos, o al menos podemos averiguar cuánto fue la variación angular, porque decir que tuvo un giro, es decir, el ángulo cambió 2 pi. Y si tenemos 3100 giros, pues el ángulo va a girar 3100 por 2 pi, ¿no? En teoría, o sea, vamos a mirarlo mañana cuando hagamos las cosas. Y eso sería el área bajo la gráfica, es decir, mañana el ejercicio es hacer la gráfica, ver que nos falta qué tan ancha es la meseta, porque no tenemos el tiempo, pero sí conocemos el área de esa figura. El ejercicio mental es sencillo. Eso para que lo miren mañana. Chao, que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego, Ah, profe. profe. Gracias.